¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación? Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los académicos y estudiantes de las facultades de comunicación tiene que ver con la definición del objeto de estudio de nuestra carrera. El término objeto de estudio se emplea en el ámbito de la ciencia para referirse a un tema de investigación. Por lo tanto, el objeto de estudio detalla qué se analizará y cómo se lo analizará. Por ello, definir adecuadamente el objeto de estudio de una disciplina es también la clave para el correcto estudio de la misma. Con base en esta idea, a continuación te presentaré cuáles son los problemas principales por los cuales ha sido difícil para los académicos de la comunicación llegar a un acuerdo sobre cuál es el objeto de estudio de las denominadas ciencias de la comunicación. ¿Te interesa este tema? Quédate conmigo que a continuación te lo cuento. Antes de empezar, es importante indicar por qué utilizo las comillas en ciencias de la comunicación. Esto se debe a que existe un debate sobre si la comunicación es una ciencia, una disciplina o un campo de estudio de otras ciencias. Por ello, acostumbro a utilizar comillas para referirme a que todavía no hay un acuerdo entre los académicos sobre si la comunicación es una ciencia independiente de otras. Ahora sí, entremos en el tema. Partiremos de la idea de la profesora Marta Rizo de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien en su artículo La comunicación, ciencia y objeto de estudio, apuntes para el debate, manifiesta que la comunicación ha sido vista tradicionalmente como objeto de estudio susceptible de ser abordado desde disciplinas diversas, tales como la sociología, la psicología y la antropología. Para fundamentar lo anterior, basta con apreciar que gran parte de los estudios clásicos de la comunicación fueron desarrollados por investigadores de otras disciplinas, como Paul Lazarsfeld, sociólogo, Harold Laswell, psicólogo, Bernard Cohen, politólogo, por citar algunos. Es decir, un primer problema radica en que la comunicación ha sido durante muchos años objeto de estudio de otras disciplinas. Ahora revisemos lo planteado por el profesor Lorenzo Vilches, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien indica que existen dos motivos que influyen en la problemática de la definición del objeto de estudio. Por un lado, está la amplitud y la polisemia de la palabra comunicación, y por otro lado, la equiparación del término comunicación con información, comunicación mediática o comunicación de masas, obviando de esta forma los diferentes procesos comunicativos en función de la organización social en la que se producen. Con base en lo anterior, podemos decir que la comunicación es víctima de su propio intento de omnipresencia, donde expresiones como todo es comunicación, la comunicación está en todas partes o el famoso todo comunica, complican la tarea de definir su objeto de estudio, puesto que si todo es comunicación, entonces ¿qué mismo estudiamos? ¿Cuáles son los límites de nuestra disciplina? ¿Cuándo estaríamos infringiendo en terrenos de otras disciplinas? A lo anterior, podemos añadirle un tercer problema, el método, puesto que para definir un objeto de estudio debe existir un método científico de investigación claramente definido y ciertos principios de actuación más o menos discutibles. Y sucede que al revisar los estudios sobre la comunicación desarrollados en las últimas décadas, podremos apreciar que existe una amplia variedad metodológica en el desarrollo de dichas investigaciones, es decir, una combinación de métodos, enfoques y técnicas de investigación que complican una caracterización de cuál es el método comúnmente aplicado dentro de los estudios sobre comunicación. En resumen, existen al menos 4 problemas principales que dificultan la definición del objeto de estudio de las ciencias de la comunicación. 1. Que los estudios de la comunicación han sido tradicionalmente objeto de estudio de otras disciplinas. 2. La amplitud y polisemia de la palabra comunicación, lo cual dificulta una definición consensuada sobre dichas palabras. 3. La equiparación de la palabra comunicación con términos como información, comunicación mediática o comunicación masiva. Y 4. La variedad de métodos y técnicas de investigación que se utilizan en los estudios sobre comunicación. La dificultad de alcanzar una definición consensuada sobre el objeto de estudio de las ciencias de la comunicación promueve que se mantenga abierto el debate en torno a preguntas como: ¿es la comunicación una ciencia? ¿Es la comunicación un objeto de estudio de otras ciencias?
¿Es ambas cosas a la vez? Son preguntas que aún no tienen respuestas consensuadas. Por mi parte, de manera muy personal, comparto con mis estudiantes la siguiente definición de objeto de estudio de las ciencias de la comunicación, las cuales podemos decir que se dedican al estudio de la capacidad que tenemos las personas para relacionarnos con otros, a través del intercambio de información y los efectos o consecuencias de esas interacciones, tanto a nivel de comunicación interpersonal como de comunicación de masas. Sin embargo, es importante volver a aclarar que no es una definición consensuada, sino algo que transmito para brindar alguna idea a mis estudiantes sobre lo que vamos a estudiar. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Ahora el turno es para ti. ¿Crees que la comunicación es una ciencia? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Mi nombre es José Luis López y nos vemos en una próxima video clase.